Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer poder teneros en el Senado, aquí en esta casa. Soy Javier Maroto, el vicepresidente del Senado. El presidente de la Cámara, como sabéis, hoy en una agenda todavía no definida por razones de seguridad, está en España el presidente Zelensky de Ucrania y bueno, hay un encuentro con autoridades del Estado y está por ver si también efectivamente a él le incumbe. Pero en cualquier caso os damos la bienvenida. Quiero saludar, por supuesto, a Pablo García, que sustituye a Daniel Ureña, accidentado. Esperemos que se recupere muy bien. A nuestro querido embajador Javier Rupérez, a Amalia Pedrero, de la Universidad CIU San Pablo, a Manuel Lucena, de la Universidad Complutense de Madrid, a todos ustedes. Como digo, en esta casa, en el Senado, esta sala, que es una réplica casi en miniatura del verdadero hemiciclo del Senado, fue la sede, el espacio físico donde nos reuníamos durante la pandemia del COVID, cuando por cada grupo parlamentario solo veníamos 2 senadores, luego el 10%, luego el 25%, tiene un recuerdo especial. Y como digo, es una réplica literal del hemiciclo grande. Si después pueden verlo, pues se van a sorprender porque es casi una copia literal. Lo utilizamos como sala de comisiones y también para recibir a grandes invitados. Y esto de hoy es grandes invitados por una cuestión que nos preocupa mucho y quiero dar la enhorabuena primero al trabajo que se realiza en estudios como este sobre el uso del español en la política en Estados Unidos y más allá. Como saben ustedes, una de las diferencias que tiene el Senado respecto al Congreso, tiene muchas, pero una de ellas es la existencia de una comisión particular, que es la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Una de las cuestiones que preocupan en las Cortes Generales y en concreto por delegación de competencia de esta Cámara es la relación cultural que tenemos con los países hispanos y, por tanto, de la cultura, de la historia y de la lengua, que es lo que les ocupa a ustedes del castellano y de su interacción. Naturalmente, un país como Estados Unidos cada vez es un país más mezclado, donde el mestizaje cultural y lingüístico es cada día mayor y es importante que hagamos un seguimiento de cómo evoluciona esa realidad, que es una realidad positiva para un país como el nuestro, para un país como España. Fíjese, incluso nosotros vamos más allá, nos interesa conocer la evolución de cómo es el grado de uso y del correcto uso de ese grado que se hace del castellano, del español, pero también en muchas ocasiones nos preocupa la visión que se tiene desde el otro lado del Atlántico de la realidad histórica de la propia cultura hispana. Hay preocupación en las Cortes Generales, en este vicepresidente, supongo que en todos ustedes, del momento histórico en el que se retuerce de una manera absoluta la realidad de los hechos históricos que han afectado a nuestro país en relación con el nuevo continente y donde ha habido una historia de aportación, de civilización, de mejora de la calidad de vida de un pueblo entero, medido en creación de universidades, de infraestructuras de comunicación, de mestizaje puro y duro. De todo eso estamos escuchando ahora una historia de más o menos de vikingos salvajes que robaban, mataban, asesinaban a un pueblo indefenso, de unos desalmados españoles, en el más puro estilo hispanófobo que se practicaba desde 1700 en nuestro país, entre otras cosas porque nuestro país dejó de hacerlo, ¿no? Esto, bueno, no afecta especialmente a Estados Unidos, pero también porque, como saben, lógicamente los españoles tuvieron bajo su gestión buena parte de lo que hoy es Estados Unidos y, sin duda, los descendientes de aquella cultura pues son hoy americanos, muchos de ellos, y otros son hispanos que viven en países próximos. Nos preocupa, por tanto, también esta cuestión porque afecta a la honorabilidad de nuestra patria, a la honorabilidad de nuestra historia y al seguimiento de los hechos históricos con certezas. Ahora que se habla tanto de los bulos y de los fangos, pues no hay peor bulo y fango para España que se tuerza la historia de un país que contribuyó tanto al desarrollo de un continente entero
y que aparezca en las populistas palabras de muchos gobernantes de uno y de otro lado del Atlántico como si fuera una lacra para todos ellos, ¿no? Bueno, nos concierne a todos, por lo tanto hay que hacer un seguimiento de esa realidad, hay que trabajar en políticas muy activas para ello, hay que hacerlo con inteligencia, no hay que dejar de hacerlo nunca, como digo, se dejó de hacer y por eso existe, y hay que analizar pormenorizadamente, como hacen ustedes, cómo afecta a todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos que nos ocupa hoy es el uso del español en Estados Unidos. Para mí es un placer, por tanto, acompañaros porque soy un enamorado de que en un país tan grande como Estados Unidos el uso del español sea una lengua habitual, también en las relaciones de comunicación en la política, en las instituciones, en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad, y que se haga un seguimiento desde el país madre de ese idioma, pues es no solo un deber, sino también es una opción muy apetecible y de amplio reconocimiento. Y yo, por eso, quiero hacerlo en nombre de todos los grupos parlamentarios y del Senado de España, a todos ustedes por el trabajo tan extraordinario que hacen. Sirvan estas palabras de introducción y, si me permiten, a continuación me gustaría dar la palabra a Pablo García, el coordinador de Hispanic Council. Pablo, por favor. Vicepresidente, muchas gracias por acogernos en el Senado hoy, en esta mañana de lunes. Muchas gracias también a todos los asistentes. Por supuesto, también a su compañero Rafael Laza, que nos ha facilitado también la labor de gestión de este evento. Somos conscientes de que estamos en una Cámara de representación popular y ciudadana, ¿no? y, por lo tanto, también que este es un tema de interés. Creemos que acaba de hacer un diagnóstico y una radiografía bastante certera, ¿no? de cuál es la realidad. Y bueno, para hablar de este tema tenemos también a tres ponentes o tres invitados de lujo, que son realmente los protagonistas del día de hoy. Nos acompaña el embajador Ru Pérez. Bienvenido y muchas gracias, embajador. No sé si también Amalia Pedrero, profesora del CEU San Pablo, y también Manuel Lucena Giraldo, que es director de la Cátedra del Español y de la Hispanidad en las universidades. Así que, bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes. No sé si creo que se está retransmitiendo por streaming, también agradecer a toda la gente. Y, bueno, muchísimas gracias a usted, vicepresidente, por estas palabras y por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Empezamos, por tanto, con no necesita presentación. Yo creo que es imposible presentarlo bien si uno no quiere dejarse la mitad del currículum fuera. Y el espacio temporal también es finito, así que, sin más, tiene la palabra Javier Ru Pérez, en este caso como miembro del Consejo Asesor de Hispanic Council. Javier. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, querido tocayo. Muchas gracias al Senado por darnos esta magnífica oportunidad, esta excepcional hospitalidad para estar aquí. Muchas gracias al Hispanic Council. Lamento la ausencia de Daniel Ureña y espero que pronto se recupere. Y quiero comenzar por subrayar el carácter realmente excepcional de este informe, ¿no? Es el cuarto informe ya que presenta el Hispanic Council, siempre en la misma dirección, investigando cómo está el español en las relaciones internacionales y en su uso en general. Este en particular tiene ese título, El español en la política de Estados Unidos, que es un paso más adelante, que es explicar exactamente y demostrar cómo los responsables políticos americanos, tanto en el Congreso como en el Senado, están ya desarrollando una relación en español con sus propios votantes, precisamente porque una parte significativa de esos votantes hablan en español, ¿no? No sé si llegarán en un momento determinado a que tengan incluso la necesidad de tener una interpretación del español al inglés y viceversa, pero en cualquier caso es un dato significativo, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años, precisamente bajo el patrocinio de Telefónica, David Vítores, que ha sido y sigue siendo uno de los mayores especialistas en estos temas, y yo publicamos un texto que se llama El español en las relaciones internacionales, ¿no? Y he vuelto a dar un poco la lectura para ver exactamente cómo el español se ha ido moviendo, y realmente es significativo constatar cómo
Si hace 10 años podíamos pensar en unos 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, en este momento, 10 años después, podemos hablar de prácticamente 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, ¿no? Lo cual en la práctica nos hace al español la segunda lengua desde el punto de vista de la proyección universal, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y es un dato enormemente significativo que nos tiene que interesar, que nos tiene que preocupar y que nos tiene que ocupar, no por una manifestación nacionalista, que también, porque al fin y al cabo hay un cierto orgullo en constatar que nuestro idioma es cada vez más compartido por más gente, sino además por una necesidad de comunicación. Al fin y al cabo, el éxito de los idiomas no es tanto la reclamación nacionalista, sino su capacidad comunicativa, ¿no? Y desde ese punto de vista es absolutamente notable cómo el español se está abriendo camino precisamente por esa capacidad comunicativa. Pero yo quería referirme a algunos puntos que tienen que ver fundamentalmente con la presencia del español en las relaciones internacionales y recordar dónde estamos desde ese punto de vista y dónde deberíamos estar, ¿no? Yo hay que empezar con el momento en donde el español aparece como lengua internacional, que es inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en el convenio de la Sociedad de Naciones, en el Estatuto de la Sociedad de Naciones. España no había participado en la Primera Guerra Mundial, había tenido una presencia significativa y, por otra parte, muy reconocida desde el punto de vista humanitario, que llevó muy directamente el rey Alfonso XIII, pero no había participado en esa guerra y, consiguientemente, tampoco es uno de los miembros fundadores del Pacto de la Sociedad de las Naciones, que empieza con 2 idiomas, lo cual era absolutamente lógico porque eran los idiomas de los vencedores, francés e inglés. Pero 2 años después, contemplando el espectáculo internacional, se decidió, el Consejo de la Sociedad de Naciones decidió introducir también el español como lengua oficial, y así fue. Y yo siempre he recordado 2 personas, 2 importantes y notables españoles que tuvieron una presencia realmente significativa en la vida de la Sociedad de las Naciones. Uno era Salvador de Madariaga, que actuó varias veces como representante de España ante la Sociedad de las Naciones, y otro era Pablo de Azcárate, que trabajaba para la Sociedad de las Naciones y que además se ocupaba del tema enormemente complicado en aquel momento del respeto y el reconocimiento de las minorías nacionales. Pero, como digo, ya en el final, no especialmente feliz, por otra parte, de la Sociedad de las Naciones, el español ya figura en la vida internacional. Y es un dato que, naturalmente, permea la creación de las Naciones Unidas en 1945, cuando en la Carta se reconocen como idiomas oficiales a 5 idiomas: el inglés, el francés, el ruso, el chino y el español. Hay que recordar que España en aquel momento no formaba parte, no estaba en la creación, no estaba en la fundación de las Naciones Unidas por razones políticas que son perfectamente recordables y no especialmente felices, pero el español precisamente por la presencia de todos aquellos países que en el sur, en el centro y en el sur del continente americano hablaban español, es ya reconocido como idioma oficial. E incluso, significativamente, hay que recordar que también había una cierta diferencia entre los idiomas oficiales y los idiomas de trabajo. Pues 2 años después, 3 años después, en el año 48, el español ya es un idioma de trabajo junto con el inglés, el francés y el ruso. De manera que hay una primera exposición significativa de la presencia del español en los foros internacionales. Llega luego, naturalmente, la Unión Europea. La Unión Europea, cuando España llega a ser miembro de la Comunidad Económica Europea en 1985, 1986, naturalmente su idioma es reconocido como todos los demás, lo cual es importante, significativo y también ambivalente. En fin, en el fondo hay que tener cuidado también en la Unión Europea con el dato de la caja de Babel, que se está multiplicando precisamente en la Unión Europea como consecuencia de la existencia del reconocimiento de todos los idiomas oficiales de todos los 27 países que en este momento forman parte de la Unión. Y hay que tener cuidado también desde ese punto de vista. Yo creo que es una reflexión importante. Por una parte, estamos interesados, si es necesario y conveniente, que el español sea cada vez más una lengua generalizada, y se está generalizando. Y desde ese punto de vista, el texto que nos presenta hoy
el Hispanic Council es significativo, pero al mismo tiempo también no multipliquemos más innecesariamente con las llamadas lenguas vernáculas esa caja de Babel, que no conduce absolutamente a ningún lado, sino simplemente a complicar, incluso desde el punto de vista administrativo y lingüístico, con una complejidad técnica, administrativa y económica, la multiplicación de las lenguas. Pero estamos en la Unión Europea y el español está en la Unión Europea. Está el español en la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que fue la antigua Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y así como el español es una de las lenguas que hacen fe de la Carta de las Naciones Unidas, el español es uno de los idiomas que hace fe también de la llamada Acta Final de Helsinki, en la cual tuve la ocasión, el honor y la satisfacción de ser uno de los redactores. Y también intervenir también para que el español fuera parte de ese conjunto que en aquel momento, que empieza en 1972 en Helsinki, era pura y simplemente una manera de intentar arreglar las torcidas relaciones que en aquel momento existían entre el este y el oeste. Y naturalmente en aquel contexto, limitado desde el punto de vista numérico, éramos 35 los países miembros, había una predominancia también del inglés, por un lado, lógico, del ruso, por otro lado, también del alemán, porque en un momento determinado los alemanes, en aquel momento eran dos las Alemanias, dijeron, con algún tipo de racionalidad y de justificación nacionalista, que era mejor que ellos se entendieran en su propio idioma. A lo cual se produjo también la situación en donde los italianos pidieron que el italiano también figurara. Y ese momento fue el que aprovechamos los españoles para decir que, naturalmente, si el italiano estaba, que no era posible pensar que el español no estuviera. El español es una de las lenguas, también una de las lenguas oficiales de la Organización hoy sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, y es una de las lenguas que también hace fe del Acta Final de Helsinki, con su longitud, pero también con sus principios, sigue siendo uno de los elementos fundamentales para regir la vida internacional. Desde luego, estamos en la Organización de Estados Americanos, como todos nos imaginamos. Estamos en el Banco Interamericano de Desarrollo, también por razones perfectamente comprensibles. Y tendríamos, yo no creo que debiéramos de momento pensar en más territorios posibles desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Deberíamos profundizar cada uno de nosotros en el uso y en la profundización del uso del español en esos medios y al mismo tiempo también utilizar dos o tres instituciones públicas que me parecen absolutamente fundamentales para la proyección del español en la esfera internacional. Uno, naturalmente, es el Instituto Cervantes. Me parece que está desarrollando una importante tarea y que debería multiplicarse precisamente para que el español fuera cada vez, en la medida de lo posible, una lengua franca. No estamos peleándonos con el inglés sigue siendo la lengua franca, el español tiene vocación y posibilidades de convertirse también en lengua franca. Y desde luego también, en ese mismo sentido, la Fundación Carolina. Y quería simplemente redondear esta breve intervención con algunas reflexiones que ya utilizamos David Víttoris y yo hace 10 años en nuestro texto, pero que me parecen enormemente significativas para subrayar lo que el español significa en la vida internacional de relación. Tenemos una lengua homogénea, una lengua secularmente homogénea. Nosotros, cualquier español en este momento podría leer la versión original del Quijote sin ningún tipo de interpretación moderna. Me pregunto cuáles son los angloparlantes que pueden hacer lo mismo con las obras de Shakespeare, por ejemplo. Tenemos una lengua claramente de cultura. La cultura en español está en la cultura universal desde hace ya mucho tiempo y lo sigue estando. Tenemos una lengua geográficamente compacta. Al fin y al cabo, ¿dónde está, aparte de España, dónde están los hispanoparlantes? Están en América, están en el centro y en el sur de América. Tenemos una lengua que, como estamos viendo precisamente, y eso es uno de los datos que refleja este estudio, en expansión, significativamente en expansión. Si comparamos los datos de hace 10 años, no hace ya de 50 años, vemos cómo efectivamente el español ha cobrado una presencia insólita y que era difícil imaginar
hace todavía pocos años. Y al mismo tiempo también tenemos otro dato que es un bajo nivel de diversidad. Hablamos básicamente el mismo idioma, nos entendemos con todos aquellos que tienen el español como lengua propia, ¿no? Y a pesar de los acentos o de las pequeñas alteraciones. Tenemos un bajo nivel de diversidad y eso también explica las posibilidades de ir consiguiendo cada vez más hispanoparlantes y cada vez más la posibilidad de la lengua franca. Pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta ese dato. Primero, vamos a ver si efectivamente el español llega a ser una lengua franca. Segundo, yo creo que tenemos que reflexionar todos aquellos que hablamos el español, que más allá de la generalización de su utilización, sin embargo, seguimos teniendo como españoles, como hispanoparlantes, poca presencia en la economía, en la tecnología, en la investigación científica o en el pensamiento filosófico. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer incluso más allá de lo que es la utilización de la lengua. Y luego también pensar que al fin y al cabo estamos pensando siempre en un mismo continente, en el continente americano. Tenemos una gran lengua que afortunadamente ya utilizan 600 millones de ciudadanos en el mundo. Las previsiones son que dentro de 30 años estemos prácticamente en los 400 millones. Tenemos también, como refleja el estudio, una presencia cada vez más grande en los Estados Unidos y si vemos los mapas que tan cuidadosamente reproduce el informe, vemos que prácticamente todo el oeste de los Estados Unidos, todo el sur de los Estados Unidos, gran parte del este de los Estados Unidos y una parte significativa del centro está dominado por el uso del español, hasta el extremo que para todos aquellos que hemos vivido en los Estados Unidos nos resulta prácticamente una norma habitual, un dato habitual, pensar que ese es casi un país bilingüe y que realmente uno puede vivir con el español sin molestarse demasiado por la utilización del inglés en gran parte del país. Hasta el extremo que en este momento los Estados Unidos son ya el segundo país en utilización, por número, en utilización del español. Ya son 60 millones los hispanoparlantes en los Estados Unidos. Nosotros en España no llegamos a los 50 millones. Y como estamos viendo incluso ya, como decía al principio, es importante señalar que desde el punto de vista de la vida política ya congresistas y senadores tienen la necesidad de comunicarse con sus votantes en el español. Todo ello nos da una perspectiva halagüeña, importante, complicada, pero al mismo tiempo también una perspectiva en donde podemos pensar que realmente tenemos un papel significativo en el mundo, quizá el más significativo que nunca ha tenido España, y que desde ese punto de vista no es únicamente un problema lingüístico, es un problema de comunicación. Y es un problema de comunicación en donde, como decía Javier en su presentación, tenemos mucho que decir, mucho de lo que estar orgullosos y mucho de lo que seguir estando orgullosos. Nada más, muchas gracias Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Antes de continuar con los dos invitados, vamos a despedir al vicepresidente primero, que, como comprenderán, pues tiene una agenda bastante comprometida en el día de hoy, al que agradecemos que haya sacado un hueco para acompañarnos en esta inauguración. Y si le parece, Manuel, nos movemos y nos juntamos. ¿Te parece? Y continuamos por aquí. Más fácil. Bueno, pues como hemos dicho, también nos acompaña, aparte del embajador Rupérez, al que acabamos de escuchar en una intervención muy interesante. Embajador, muchísimas gracias. Nos acompaña también Manuel Lucena, que es investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y las Universidades en la Comunidad de Madrid, profesor también adjunto en algunas universidades, fue agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia y es colaborador externo en algunas instituciones y medios de comunicación. Manuel, muchísimas gracias y bienvenido. Pues muchísimas gracias. Es un honor y un placer
querido embajador, el poder compartir con ustedes algunas reflexiones bajo, digamos, el influjo del informe que nos reúne esta mañana, El español en la política de Estados Unidos, análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el Senado. Alrededor, además, de una cuestión que es lo que me habéis propuesto. Yo suelo ser, como investigador del CSIC, somos gente disciplinada por naturaleza. Bueno, pues alrededor de el español como puente con Hispanoamérica. Y en ese sentido creo que hay algunos elementos concordantes y otros disonantes desde la perspectiva de la gestión exterior educativa o, en mi caso, la dirección de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las universidades de la Comunidad de Madrid. Para nosotros el español es un recurso de comunicación en la globalización. Para nosotros el español es la segunda lengua global y otras cosas muy importantes. Y cuando hablamos de la hispanidad hablamos de eso que se llama en Estados Unidos con tanto acierto la herencia hispana. ¿Qué quiere decir esto de que procedamos chilenos, colombianos, mexicanos, españoles, estadounidenses, no americanos, estadounidenses, de una entidad política que fue muy grande, ocupaba en 1800 el 56% del territorio de los actuales Estados Unidos? Eso era el Imperio Español. ¿Qué quiere decir una herencia compartida o una herencia hispana global o patrimonial? Utilizando un término que es oficial en Estados Unidos, el mes de la herencia hispana es el mes de octubre. Pero volvemos a la idea del puente, ¿no? Yo creo que la idea del puente es fantástico, es una metáfora magnífica. A todos nos gustan los puentes, especialmente si nos llevan a alguna parte, y un puente tiene un lado y tiene otro lado. Es una metáfora perfecta de modernidad política. Nos encontramos en los puentes, conversamos, ejercemos gestiones de transición. Bueno, incluso podemos ser muy felices en mitad de un puente si nos encontramos con la gente que nos apetece y que queremos. Y yo creo que aquí, para avanzar en el puente, hay una serie de elementos determinados que desde la historia, desde las humanidades y también desde la ciencia política y otros entornos, yo creo que hay que asumir de manera determinada. El español es una lengua americana. Solamente el 6% de los hablantes del español hablamos así, como si fuéramos españoles europeos o españoles peninsulares. Hay que decir a nuestros queridos amigos y colegas del otro lado del Atlántico que no estamos bravos, porque sonamos bravo, sonamos duro, como se dice a los estudiantes de los posgrados. Sonamos tremendo, incluso cuando estamos de buen humor. Tenemos que explicar que no estamos siempre de mal humor, aunque sonemos así de duro y así de bravo. Esto ya nos está diciendo cosas. El español es un idioma americano. El gran escritor barcelonés Mauricio Wiesenthal dijo en una ocasión, en una brillante entrevista, es un hombre muy brillante, el español es más moderno que el castellano. A mí esto me parece un hallazgo desde el punto de vista de la definición, porque también hay que decir que en América Latina, que en la América hispana, algunos que pretenden evocar un uso del idioma más fino, más genealógico, más vinculado con la Salamanca del siglo XVI, que a todos nos encanta, dicen que ellos hablan castellano. Oiga, en un contexto de globalización nos toca mirar esta cuestión. Pero sí es cierto, no solamente que tenemos un puente con Hispanoamérica, sino que tenemos un puente con la globalización. Y ese es el idioma. Es en ese sentido nacional, pero también es postnacional. Y aquí hay que recordar otro hecho determinante que algunas veces se les olvida allá al otro lado del Atlántico. Los procesos de nacionalización del siglo XIX son los que convierten en homogéneo el proceso de uso del idioma español. La corona española no tuvo ningún problema antes con la diversidad lingüística, todo lo contrario, y es en el siglo XIX cuando la fabricación, la construcción cultural y política de Venezuela, de Colombia, de Chile, de México, como repúblicas
homogéneas desde un punto de vista cultural, dentro de su barroquismo de partida, utilizan el idioma español como herramienta de pedagogía nacional. Esto no tiene que ver con la etapa política imperial española. Ese nacionalismo unificador se reconoce también en figuras que no tienen por qué ser españolas. Si hay que elegir a un Cervantes del siglo XIX, yo siempre pensaría en Andrés Bello, el gran gramático caraqueño que es el que en los años 30-40, cuando huye de la Venezuela del caudillismo y se refugia en el fantástico Chile de mediados del siglo XIX, la Suiza de América, que es como Chile es definido, intenta que nos mantengamos hablando español, porque considera que ese es el pasaporte a la modernidad y el pasaporte al futuro. En ese sentido, y ya voy terminando, creo que el informe apunta datos magníficos. Los 64 millones de hispanos en Estados Unidos, el aumento en 1 millón de personas cada año, el uso del español en la política, en el Senado, bueno, el sesgo demócrata que se está convirtiendo en una derivada hacia el Partido Republicano, en esto los cubanos, los colombianos y venezolanos que llegan a Florida, especialmente en los últimos 20, 25 años, 30 o más, tienen mucho que ver. Por supuesto, la importancia del voto hispano. Quizá podríamos añadir aquí, querido Pablo, un dato que creo es muy relevante. Los emigrantes hispanos de primera, segunda y tercera generación en Estados Unidos conforman la sexta economía global en términos de poder de compra. Esta imagen de la espalda mojada que le gusta tanto a las plataformas que hacen estas películas terroríficas o las teleseries del narcotráfico, ¿no? Siempre salimos ahí, en fin, en los estereotipos que vienen del apestoso romanticismo del siglo XIX en España o en América. Bueno, pues todo eso es mentira. En realidad, más allá del escenario de lo que ocurre y está pasando a día de hoy, es mucho más, tiene mucho más que ver con unas sociedades de clases medias asentadas, si queremos ir a la realidad. Y termino con 3 o 4 elementos de riesgo, porque a mí me parece que somos muy complacientes en el análisis. En nuestra cátedra con las universidades de Madrid intentamos avanzar con nuestros seminarios prospectivos. El siguiente, perdonen el anuncio, los viajes audiovisuales del español. Pero creemos que hay elementos que tenemos la obligación también de poner sobre la mesa. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Y aquí hay un trabajo que nos está esperando. El bonus demográfico sobre el cual se ha asentado la expansión del español a nivel global se termina. Eso es decir que porque más gente en Estados Unidos, en Brasil o quizá en China con un poco de suerte aprende español y tenemos en ese sentido un pasaporte con el español a la globalización, bueno, está entrando en un ciclo distinto porque la demografía está cambiando. En el caso de Colombia, un caso que conozco bien, ya hay un descenso de la demografía y los alumnos que se matriculan en universidades en grado, lo que allí llaman pregrado, para entrar en la universidad, baja entre un 6 y un 8% anual, que es muchísimo. O sea, estamos dejando de tener el bonus demográfico. Otro elemento creo que tiene que ver con lo cultural y lo científico, lo ha comentado anteriormente mi admirado embajador. Bueno, seguimos teniendo la necesidad de articular estrategias de prestigio del español en la ciencia y la tecnología. Evidentemente el español es el idioma de la ciencia y la tecnología, pero también el español confiere un enorme contexto de posibilidades ampliadas. Ese es el escenario que tiene que ver con la no ficción, que tiene que ver con la ciencia llamada dura. Las humanidades son la más dura de todas, en mi opinión, pero tenemos que ser capaces de salir del ensimismamiento literario y ficcional. Qué bonito el realismo mágico. Bueno, ya, pero ¿y al día siguiente cómo vamos a comer? García Márquez ya le publicaron la última novela que nos dejó. Qué suerte tenemos, ya no hay más García Márquez, me decían mis queridos amigos colombianos. Insisto en la importancia de lo cualitativo. Y el último elemento de riesgo, que es constante. El director del Proyecto de Valor Económico del Español, José Luis García Delgado,
en cuyo marco se inscribe ese maravilloso libro del embajador Rupérez, nos hablaba de la autoestima del hablante. Yo creo que es un concepto bastante fascinante viniendo de un economista aplicado, ¿no? Pero creo firmemente en él. Tenemos que creernos lo valioso que es el hablar español y que contamos con un recurso empresarial, económico, político y de comunidad política y emocional. Creo que el término es estupendo, que merecería la pena poner en valor de manera mucho más armada, mucho menos romántica, mucho menos decimonónica, mucho más vinculada a lo que el siglo XXI nos demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Manuel. Desde luego, si hay un sitio en el que se está jugando, ¿no?, una batalla con el español, o por lo menos donde hay que mirar el español de cara al futuro, es en las universidades. Y para ello pues, hemos invitado hoy también a María Pedrero, que es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en la enseñanza de la lengua del español como lengua extranjera y es profesora titular de lengua española en la Universidad San Pablo CEU. Amalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, si te parece, bueno, el embajador nos ha comentado, ¿no?, el español como herramienta diplomática. Con Manuel hemos visto el español como puente con Hispanoamérica y yo creo que contigo es muy interesante que hablemos, ¿no?, del español en la universidad, ¿no?, y de los retos y las oportunidades que tiene el español a día de hoy. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar aquí y hablar de un tema que a mí realmente me apasiona, como es el español en Estados Unidos, un tema precioso al mismo tiempo que complejísimo. Quiero también darle enhorabuena, por supuesto, por el informe que se ha hecho. Me parece muy completo, que trata muchos puntos de vista y es muy revelador. Enhorabuena otra vez. Voy a retomar, para empezar, en la línea de lo que estaba diciendo el vicepresidente y de que también ha hablado Manuel Lucena, la herencia española. Claro, la herencia española en Estados Unidos es tremenda, desde el siglo XVI, que es cuando ya empieza a haber asentamientos. Y esa herencia española, principalmente en el suroeste, que se ha mantenido, ya difíciles de encontrar en nuestros días, aunque se haya mantenido. Y un ejemplo es que en el 98, con la guerra de España entre Estados Unidos, hay una localidad en el norte de Nuevo México que se llama Taos. Y al haber guerra, Taos le declaró la guerra a Estados Unidos. Es un pueblo de unos 2.000 habitantes. ¿Por qué le declaró la guerra? Pues porque eran españoles. Entonces, algo no habremos hecho tan mal los españoles como para que siglos después de haber llegado, personas allí se sigan sintiendo españolas. Es verdad que hoy día este grupo incluso no se sabe cómo ponerlos en el censo. Son otros hispanos porque no cuadran con la realidad actual, pero tampoco hay que olvidarlos, toda esta parte. Cuando yo empecé a dar clase, la primera es contextualizar el español. Soy profesora de lengua española, contextualizarlo. ¿Y qué es el español? ¿Qué lengua es el español? Normalmente no saben qué posición se ocupa, tienen alguna idea, pero no se sabe. Y es que el número de hablantes de una lengua es importante. Es importante porque el número de hablantes de una lengua conlleva una serie de factores añadidos, como pueden ser políticos, económicos. Antes hablábamos que si una lengua tiene un solo hablante, no va a dejar de ser más hermosa, no tiene nada que ver, pero no va a tener unas consecuencias económicas, políticas, que sí tienen las lenguas con mayor número de hablantes. En este sentido, como aquí ya se ha hablado, Estados Unidos es el primer país con mayor número de hablantes de los que no tienen el español como lengua oficial. Al mismo tiempo, hoy día, Estados Unidos es el segundo el segundo país con mayor número de hablantes de español, solo por detrás de México. Estados Unidos hay un mayor número de hablantes que en Colombia, que es el que va después de México, por supuesto que en España, por supuesto que en Argentina. Las previsiones es que el español en Estados Unidos vaya a crecer, aunque dentro de unos años, como bien ha dicho el embajador, se prevé cierto retroceso. Claro, si tenemos esta situación donde prácticamente el 19% de la población en Estados Unidos es hispana, que sea hispana no quiere decir que hable español,
pero sí es verdad que es de un origen hispano. Tenemos el 19%, que es más o menos cerca de los 68 millones de personas. Es un número altísimo. Es verdad que la población de origen asiático está creciendo más que la población de origen hispano en Estados Unidos, pero tienen una complejidad mayor. La población hispana tiene una sola lengua, el español, frente a la población de origen asiático, que ahí está Filipinas, ahí está China, ahí está Japón, es mucho más compleja. Claro, a un número de hablantes tan importante conlleva que la presencia del español en Estados Unidos sea importante. Sea importante posiblemente porque a lo mejor pueda preocupar, en el sentido de nos van a comer como nos distraigamos un poco. Es importante porque es un motivo económico en Estados Unidos muy fuerte. Esta importancia se ve reflejada en la educación, que es sobre el tema que me han pedido. Entonces, si miramos los datos como tal, 8 millones de estudiantes de español en Estados Unidos. Es la lengua que más estudiantes tiene, va por detrás del francés, y el francés es 1,2 millones tiene de estudiantes. Por lo tanto, la ventaja que tiene el español es tremenda. Esta enseñanza, aprendizaje del español en la escuela, por supuesto, está dividido entre las enseñanzas primarias, secundarias y universidad. Como datos, el 90% de las escuelas primarias que tienen español da español. Tienen programas de segundas lenguas tienen español. La cifra sube en la secundaria. En secundaria es más del 93% de donde se ofertan segundas lenguas se da español. Y en la universidad hay unos 200 programas que se hacen en español, en la universidad en Estados Unidos. Estos serían los datos como tal. Ahora, estos datos hay que analizarlos de otra manera. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Estados Unidos no destaca como un país que esté interesado o que haya promovido la enseñanza de segundas lenguas. Así, los datos es que la quinta parte de la población estadounidense habla una segunda lengua. Es un dato bastante bajo. Si vamos con los primaria, si vamos a los colegios de primaria, una cuarta parte tienen programas de segunda lengua, solo una cuarta parte de los colegios. En esta cuarta parte de los colegios normalmente son colegios privados. La enseñanza pública tiene menos programas. Es mayor lo que se refiere a secundaria, pero tampoco es mucho mayor. Y en la universidad ya hay 200 programas en español que contienen español. ¿Cuántas universidades hay solo en el estado de Nueva York? Más de 200. Por lo tanto, no es muy amplio. Sí es verdad que en los últimos tiempos están saliendo grados en español dirigidos principalmente a hispanos. Estos grados en español se están localizando en el suroeste. Texas, sobre todo, es el que está llevando más una pauta. Están enfocados, evidentemente, a hispanos que no hablan bien en inglés, porque no todos los hispanos tampoco hablan bien. Se supone que en torno al más del 60%, un 67%, de los hispanos sí se comunican bien en inglés, pero hay otra parte que no se comunica. Por lo tanto, esto sería en esa zona. ¿Qué es importante la educación en español en Estados Unidos? Es importantísima. ¿Por qué es importante una educación en español bien hecha en Estados Unidos? Porque ayuda a asentar y a nivelar ese español que está en Estados Unidos. Este español que está en Estados Unidos no es nada raro con respecto a otros sitios, pero es verdad que la parte sur tiene la herencia de México, la parte, por ejemplo, de Florida, una herencia cubana, sin embargo, más en el norte, una herencia de Puerto Rico. ¿Y esto quiere decir que en el norte no haya herencia mexicana? También, se están en todos sitios. Pero es verdad que ha predominado. Tener una variante común, si echamos un vistazo a los medios de comunicación hispanos de Estados Unidos, hay una variante muy globalizada.
pero muy, muy, muy globalizada. Hace años yo dirigí un TFG sobre el español en las recetas de cocina de Estados Unidos. ¿Qué puedo decir? ¿Y esto? Claro, es que las recetas de cocina son de carácter local, no internacional. Por lo tanto, era el único sitio en la prensa estadounidense donde se podía apreciar esa dialectología que, desde luego, en otros sitios no era tan clara, no era tan fácil. Por lo tanto, tanto medios de comunicación como el español en la escuela sirven para difundir, para asentar un español normativo entre comillas, pero sí un español académico, un español correcto, que puedan difundirse. Esto, en ese sentido, sería importante. Para que este español se dé, ¿qué es necesario? Son necesarias varias cosas. Lo primero, una política lingüística educativa que apoye. Si tenemos ahora mismo que el 25% de los colegios de primaria que tienen programas internacionales o de otras lenguas, pues vendría muy bien que una política lingüística, que las instituciones apoyaran esta enseñanza, esta educación del español. Esa es una parte, pero no solo nos quedaríamos ahí, porque por mucho que se apoye, y ya sería posiblemente lo más importante, hay otra parte que es qué cantidad de horas debería tener ese español en esos programas, cómo se tenía que enseñar ese español en los programas, qué cualificación tienen que tener los profesores. Los profesores no hay por qué dudar, por supuesto, ni de la formación, pero es verdad que en algunos casos han puesto a alguien a dar español porque sabía español, pero no estaba realmente formado como se debería. Estos son los retos con los que se enfrenta el español. Es decir, sí, es necesario, pero sí es verdad que hacen falta poner en la mesa y potenciar desde el punto de vista institucional determinados factores. Hay elecciones. A ver qué va a pasar. No se sabe por dónde van a ir a la hora de apoyar más o menos. De todas formas, aquí hay una cosa. Al español se le han estado poniendo trabas en Estados Unidos, pero vamos, históricamente. El English Only, hubo a principios del siglo XX un colegio en Texas, Blackwell, donde se hizo un funeral al español y se iba metiendo en un ataúd, una papeleta por parte de los estudiantes, el español ha muerto. No solo el español no ha muerto desde principios del siglo XX, sino que los datos de español en Estados Unidos cada vez son mayores. De ahí la riqueza del español, de ahí la complejidad del español en Estados Unidos, que sigue creciendo. Yo espero que avance, pero en cualquier caso, de lo que no me cabe ninguna duda, es de que este español va a seguir en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Yo creo que también por respetar el tiempo, el espacio de la sala que nos habían reservado, podríamos estar hablando aquí sobre todo del futuro, ¿no?, que era el último tema que teníamos puesto como pendiente, pero creo que sería interesante que los propios asistentes le diéramos unos 10-15 minutos para lanzar preguntas, espero que breves, por favor, a los tres invitados de aquí sobre algunos temas que les interesen, aprovechar estos últimos minutos. Por lo que me han contado desde control, lo mejor es que levanten la mano y antes de tal, que pulsen el botón para que no se cuele el audio. Así que si les parece y si mis asistentes están de acuerdo, haremos ronda de preguntas. Sí. Voy a preguntarle a Amalia, como antiguo alumno del CEU. Vamos a ver, Amalia, es una curiosidad más que nada. Bueno, en principio, felicitados a todos, por supuesto, por esta charla. Como cosa curiosa, ¿hay un perfil de políticos hispanos que podamos pensar que pueden aspirar a ser presidente de los Estados Unidos en un futuro? Claro. Gracias. Me encantaría poder responder a esa pregunta. Creo que el embajador, creo que aquí puede ser, si ha sido Obama presidente, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? La primera fue con Kennedy, cuando se empezó sobre todo a tener en cuenta a los hispanos, y fue su mujer, Jackie Kennedy, la que lanzó un mensaje en español para el voto hispano.
A partir de ahí se ha ido cambiando mucho en lo que es las políticas. Se ha ido cambiando de un lado para otro, incluso el prohibir decir que se va a hacer un muro con México. O sea, ha ido cambiando. Yo, desde el punto de vista de una lingüista, sin más, si Obama ha sido presidente de Estados Unidos, ¿por qué no va a haber un hispano? Yo quería No, preguntar... es cierto. Yo simplemente añadiría algo. No ha habido un candidato, nunca ha habido un candidato claro hispano a la presidencia de los Estados Unidos. Hay nombres fundamentalmente de representantes políticos hispanos e hispanas que tienen alguna visibilidad pública. Uno de ellos es Marco Rubio, un senador republicano por Florida. Hay otra en este momento que es representante congresista por Nueva York, demócrata, complicada en sus planteamientos, que se llama Alicia Cortés, si no recuerdo mal. Pero no ha habido un claro candidato. Pero es evidente, es decir, nos falta un hispano y nos falta una mujer. No lo olvidemos. Creo que había una pregunta por ahí arriba también. Sí, muchas gracias. Me llamo Jorge del Corral y Díez del Corral, soy periodista. Los españoles hemos sido los mayores propagadores y desgraciadamente seguimos siéndolo hoy día, incluso desde una parte del gobierno, de la leyenda negra contra España. Ahora vemos que el uso del castellano, no tengo por qué leer el artículo de la vigente Constitución donde dice que es la lengua común y que todo el mundo tiene derecho a usar, pues está habiendo dificultades en España, en la propia España, para que se estudie en español, se abre en español y para que todas las administraciones tengan la obligación de dirigirse en español a los ciudadanos. En esta casa que nos alberga está ocurriendo también. Ya el español no es el uso común. Esto es una irresponsabilidad para abordar el tema que nos ocupa y del que ustedes han hablado. Vamos a usar el español como estamos usando la leyenda negra contra España. ¿Deberíamos rectificar o, por el contrario, es una riqueza? Muchas gracias. ¿Quién de los tres se anima? ¿Manuel? Pues usted lo ha dicho. Y evidentemente yo creo que ahí lo que corresponde indicar es que, primero, la leyenda negra tiene que ver con el siglo XX. Yo siempre digo que la leyenda negra es el Brexit español después de 1898. Es una ficción y no responde a los parámetros de la realidad histórica. Y hay que distinguir la ficción de la no ficción. Y eso es muy urgente. Dicho lo cual, bueno, pues todos los imperios europeos y no europeos, africanos o asiáticos o de cualquier otro lugar, tienen su propia versión de los enemigos del propagandistas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que podríamos hacer o intentamos es, bueno, pues entender esa experiencia global compartida de la primera globalización, en el caso español y portugués, y irnos a la historia y a la realidad histórica y no perdernos en ficciones del siglo XIX o malas películas de Hollywood, que también han hecho mucho daño. En cuanto al uso del idioma, fuera de España no entienden nada. En Hispanoamérica no entienden absolutamente nada de lo que a veces ocurre y las limitaciones que puede haber para el uso del español. Bueno, ayer salía una noticia sobre la dificultad de los emigrantes latinoamericanos en algunas zonas de España para el uso del idioma. Y lo decían periódicos de allí, no periódicos españoles. Sin duda es un elemento que es constitucional y que genera y puede generar mayores problemas. Embajador, estuvimos hablándolo antes. No, tienes toda la razón. Es decir,
tanto en esta casa como en la otra, en el Congreso, en este momento, bueno, ya antes aquí y desde hace relativamente poco tiempo en la otra, hay una traducción, una interpretación de las lenguas vernáculas, el catalán, el vasco y el gallego, creo. Yo pregunto aquí, aunque no me estoy dirigiendo a los senadores, y preguntaría en otra casa, ¿cuáles son aquellos que han querido que sus lenguas vernáculas estuvieran interpretadas? ¿Cuántos son de ellos los que no entienden o hablan el castellano? Y yo estoy absolutamente convencido que ninguno de ellos, que cuando se está utilizando el español, ninguno de ellos se pone el pinganillo para que se lo traduzcan al catalán o al vasco. De manera que seamos realistas. ¿Qué es eso? Es una manifestación obscenamente nacionalista a la cual tenemos que hacer frente con todas las consecuencias, no únicamente en defensa del español, sino en defensa de la racionalidad. Pero, hombre, ¿por dónde estamos? ¿Dónde estamos? De manera que eso, y naturalmente, como bien dice, claro, hay determinadas zonas en España en donde los emigrantes hispanos no se entienden. Por ejemplo, resulta que hay una emigración masivamente hispana y sea bienvenida, y hay una emigración más pequeña de origen árabe. ¿Dónde está prácticamente el 30% de esa emigración? En Cataluña. ¿Por qué? Porque los nacionalistas catalanes han querido traerse a gente que no hablaba el castellano y que eventualmente hablarían catalán. Tampoco habla el catalán. Lo que consiguen es que algunos de los sucesos terroristas que se han producido precisamente en este país tengan lugar en Cataluña y no por casualidad. Yo creo que es un tema que rebasa claramente el tema puramente lingüístico, pero al cual tenemos que hacer frente no ya por nuestra propia defensa del español, sino por defensa de la racionalidad y precisamente para que no quedemos como puros adolescentes imbéciles que estamos hablando de una cosa mientras que permitimos que exista otra. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Creo que había una mano levantada por ahí. Si quieren, igual cogemos las 2 en un mismo turno y a ver si podemos responder a las 2 en el mismo. Bueno, yo soy Santiago González Varas, un catedrático y autor de varios libros sobre Hispanoamérica. Una pregunta posiblemente ingenua, destinada sobre todo a don Javier, a ver qué opina, pero ya que se hablaba antes de un posible presidente de Estados Unidos hispano, a mí eso me preocupa un poquito menos porque si sale al final va a ser un americano más, ¿no? Pero yo preguntaría como cuestión futurible, no sé qué opinión podrían tener sobre esta pregunta ingenua. ¿Sería posible que, si Estados Unidos es una superdemocracia, ¿no?, algo parecido a lo que hay aquí en España, ¿no?, que tenemos un país donde hay un partido que es el PNV, por ejemplo, donde votan ciertos vascos, ¿no? ¿Sería posible en Estados Unidos, como cuestión de futuro, un partido que aglutinara los votos de todos los españoles, un partido cohesionado, ¿no?, donde fueran a parar todos esos votos y que hiciera presión, ¿no? Quizás nos falta un poco de prestigio al español todavía en un plano tanto dentro de las fronteras nuestras como fuera, ¿no? Yo creo que también esa es una observación que apunto al final también, que creo que nos hace falta un poquito más de lucha por el español en el plano de prestigio. Yo, que habitualmente vivo en Alicante y lo noto también en Cataluña, es como si fuera una lengua de segunda clase, ¿no?, por la gente allí. A mí eso me preocupa mucho como defensor y creyente del español. Pero bueno, esto es una observación marginal. Me preocupa en este contexto más la opinión de un gran experto, basta que lo tenemos aquí, bueno, sin perjuicio de los demás, por supuesto, y a los que también quiero dar la enhorabuena, ¿no?, por sus intervenciones. Esa pregunta que hacía un tanto ingenua, ¿qué opinión tendría el señor embajador sobre si sería posible en un futuro, se podría conseguir algo así? Gracias. Mi análisis digamos, de la composición cívico-ciudadana de los Estados Unidos no me hace pensar en un partido minoritario o mayoritario con una sola definición racial o lingüística, ¿no? Naturalmente, ha habido en la historia reciente de los Estados Unidos, en la historia contemporánea de los Estados Unidos, una afirmación muy clara de la defensa de lo afroamericano, de los negros, ¿no? Pero si hoy vemos la situación de la respuesta política de unos y otros,
nos encontramos que los afroamericanos, algunos de ellos, no digo yo que mayoritariamente siguen siendo demócratas, pero hay afroamericanos que votan republicano. En el caso de los hispanos nos encontramos exactamente con la misma situación. Empezaron siendo más bien demócratas. En este momento, como también refleja el estudio del Hispanic Council, vemos que hay un crecimiento significativo del número de hispanos que votan republicano. Y aunque nos pueda parecer curioso, por decirlo suavemente, anormal, eso quiere decir que ya hay un número significativo de hispanos que votarán a Trump en las elecciones de noviembre, ¿no? Pero a mí en general eso me parece bien, es decir, me parece que el funcionamiento de cualquier tipo de democracia no tendría que basarse en componentes étnicos, culturales, lingüísticos, sino en componentes ideológicos y eso es lo que está pasando básicamente en los Estados Unidos en este momento, nos guste o no nos guste. Última pregunta por aquí, si quieren, si les parece, después, una vez cerremos, se pueden acercar a hacer las preguntas que queden pendientes también. Bueno, creo que había otra por ahí. Si podemos, soltad las dos y intentamos responder a ambas seguidas. Sí, lo primero, agradecer a los ponentes por la charla. Bueno, lo primero era hacer una breve reflexión que me parece interesante, que es contraponer, ¿no? Que en la propia madre patria estemos denostando el castellano en Cataluña, por ejemplo, cuando se observa que en el informe PISA, por ejemplo, los niños no se saben expresar correctamente en castellano, mientras que en el otro lado del charco se está valorando y se está hablando cada vez más, cosa que me agrada y me sorprende a la vez. Mi pregunta era, la profesora Amalia ha comentado una cosa que era que algo habremos hecho bien, ¿no? Hacía una reflexión y mi pregunta es, ¿qué habremos hecho mal? ¿Qué responsabilidad tenemos los españoles aquí en que se haya expandido la leyenda negra y cómo podemos contrarrestar eso? Vale, muchas gracias. Vamos a aprovechar para juntar esa también y respondemos y cerramos. Bien, buen día. Darle la enhorabuena a los tres ponentes y también a la organización por este evento. Tengo la pequeña curiosidad, ya que se ha hablado de la internacionalización del español y según estuve observando y buscando algunas informaciones dentro del estudio que han presentado, no sé si pasó por alto o no se contempló esa influencia, como bien mencionaba Manuel, de las personas que llegaban hacia los Estados Unidos, que precisamente no eran puramente o naturalmente españoles, sino que era de una herencia hispanoamericana, en este caso toda la parte del continente latinoamericano. Entonces, quería saber, porque también la doctora planteaba de la parte de la institucionalización a través de la responsabilidad del Estado. Me imagino que del Estado español, precisamente en base a la parte del Instituto Cervantes, de cómo se debería organizar el hecho de reeducar a las personas que quizás están impartiendo español dentro de los Estados Unidos. Y a la vez tocaba el punto de que en algunos estados, en Texas creo que fue, algunos colegios privados, imagino, hablaban sobre el only English, ¿no? Entonces, escuchando aquí algunas cosas, me parecía un poco contrario, en donde se defendía precisamente la parte de ese nacionalismo del castellano, que es bien, pero también de cómo era contraproducente el hecho de que en otra nación entonces se pudiese reivindicar, ¿no? Esa parte. Entonces, me gustaría saber de qué manera, si en el estudio se contempló, la parte de esa influencia que quizás ha sido más hispánica, no castellano, de las personas que llegaron hacia los Estados Unidos partiendo de la parte latinoamericana. Gracias. Pues
tenemos dos preguntas, Amalia. Por un lado, ¿qué hemos hecho mal, ¿no?, para llegar a esta situación? Y lo segundo, quizá en torno a esa pureza del español podríamos hablar, ¿no?, y de esa influencia en Estados Unidos. Si os parece, queréis responder los tres brevemente y damos por finalizado la... En lo que el actual español de Estados Unidos, empezaba yo un poco mi intervención diciendo que ya no es esa herencia hispana. O sea, el actual español de Estados Unidos se debe a la población. Ya están naciendo, como recoge el informe, ya están naciendo más personas de hispanos de los que están llegando de Hispanoamérica, pero ahora mismo la situación del español de Estados Unidos es gracias a las personas de Hispanoamérica que han ido, y lo que decía que aunque estén mezclados, pero sí es verdad que predominan unas zonas, México, lo que es más California, si hablamos de Florida, Cuba, si hablamos de Nueva York, República Dominicana, que ahora mismo son ellos. Es toda Hispanoamérica la que está llegando, por lo tanto el valor es fundamental. A nadie, yo creo que hoy día a nadie se le escapa la importancia que tiene hoy día Hispanoamérica en la configuración, y hay un grupo ahora mismo emergente que es Venezuela. Hasta este momento no ha sido significativo Venezuela en lo que era la configuración de los hispanos en Estados Unidos, pero ahora mismo sí está siendo bastante significativo. Y la llegada, si se compara la llegada de españoles con hoy día, con mexicanos, es que es muy inferior, evidentemente. Por lo tanto, está en manos. Es más, es que el español como tal, la variante español, que en principio se estudiaría en Estados Unidos, pues no haría diferencia entre vosotros y ustedes, porque en América no se hace diferencia entre vosotros y ustedes. Por ejemplo, no se haría distinción entre S y Z, porque en América, o sea, si hay un español de Estados Unidos y se tiende a un español estandarizado de Estados Unidos, por supuesto, tiene más rasgos. Tiene rasgos, es americano, no es español, o sea, no, sí se tiene, no hay, en ese sentido no hay disputa, ¿no?, con eso. Espero haber contestado. Pues muy rápidamente, yo creo que frente a la cuestión de la leyenda negra lo que hay que hacer es olvidarse de ella y ponerse a trabajar, francamente. Necesitamos una política de prestigio, una política de autoestima y, desde luego, una buena campaña publicitaria que nos arraigue en la realidad hispana global. Tenemos el segundo idioma global, constituimos la segunda comunidad de comunicación globalmente, y eso es un reto, es un deber y es un escenario de imaginación. Hay gente que vive muy bien de la matraca a la leyenda negra, pero esto es insisto, una ficción desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Sabe usted cuándo se inventa el término leyenda negra? En 1910, ya está todo dicho. Esto tiene que ver con el 98 y con el siglo XX, y bueno, con que hay gente que cree que en Estados Unidos se levantan todos los días diciendo cómo nos van a meter un dedo en el ojo. Mire, ni se levantan pensando en molestarnos, ni desde luego estamos ni en el imaginario. Debemos estar, pero yo creo que ahí es necesario actualizar el punto de vista. Respecto a la cuestión de Estados Unidos, bueno, nosotros intentamos trabajar en la idea de una historia global de España y una historia global hispana. Yo creo que la herencia es hispana, y dentro de esa herencia hispana hay un ADN español, pero insisto, esa herencia hispana viene de Colombia, de México, de Chile, de Ecuador, de Perú, y necesitamos todos un esquema postnacional para entender que venimos de una estructura de la política que fue la primera común de la historia de la humanidad. Y en ese sentido, yo creo que la pregunta es muy interesante, pero no hay ninguna posibilidad de conflicto mirando el pasado desde la historia entre lo español y lo hispano, más allá de volver al siglo XIX, que, como todo el mundo sabe, constituye un escenario tóxico para poder pensar en el futuro. Así que estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero bueno, como usted sabe mejor que yo, muchas veces un colombiano no habla con un venezolano, pero luego se encuentran en Florida y se ponen a conversar, ¿no? O en España. Ese yo creo que es el tejido en el que deberíamos trabajar. Gracias.
Dos palabras sobre la leyenda negra. Yo creo que la leyenda negra está mucho más viva aquí en España que en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en España y en Europa, ¿no? Y vamos, podríamos y deberíamos, pero señalo dos factores que me parecen positivos. Uno, hay empresas españolas que en este momento han apoyado y siguen apoyando definitivamente el recuerdo y la presencia de lo español en los Estados Unidos. Uno de ellos es Iberdrola. Iberdrola ha apoyado el redescubrimiento de un personaje que no conocíamos hace muy poco tiempo, que se llama Bernardo de Gálvez, que fue un elemento fundamental en la independencia de los Estados Unidos y cuyo retrato en este momento, precisamente por esa acción conjunta de doña Teresa Moreno y de Iberdrola, está colgado en el despacho correspondiente del Senado de los Estados Unidos. Y dos, el Consejo Hispano-Norteamericano, cuyo presidente está aquí presente, el señor Prieto, que está realizando una tarea realmente muy significativa en ese sentido, no únicamente para luchar en contra de la leyenda negra, que como digo no está muy presente afortunadamente en los Estados Unidos, sino para evaluar y reevaluar lo que fue la presencia de los españoles en la independencia de los Estados Unidos, que los americanos aprecian enormemente su independencia y aquellos, como los españoles, que prestaron todo lo que pudieron para que efectivamente los Estados Unidos llegara a ser los Estados Unidos de América. Pues embajador, Amalia, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias también a todos los asistentes. Si no lo saben, bueno, este año cumplimos 10 años en el Hispanic Council, por lo tanto era muy importante para nosotros también este evento, seguir generando una comunidad que a día de hoy pues llega a más de casi 50.000 seguidores en redes sociales. Les animamos a que revisen nuestra página web. El informe que tienen ahí impreso también está disponible en formato digital para que lo puedan compartir con gente interesada. También pueden consultar pues, los más de 20 informes que hemos elaborado durante estos 10 años y nada, nuevamente darles las gracias por asistir, dar las gracias a la gente de protocolo del Senado que ha facilitado que esto pues, se hiciera con tan poco margen, también a la gente que está allá arriba técnica pues llevando facilitando, ¿no?, el transcurso de este evento y nada, quedamos disponibles para lo que necesiten. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por acompañarnos.